Ya es viernes, qué gusto que terminen con nosotros una semana más aquí en la UNAM Responde, justamente en este espacio que nos permite conocer, vivir y disfrutar de nuestra universidad de muy diferentes maneras y a través de todas las disciplinas posibles. Esta tarde vamos a hablar de historia al puro estilo de Alejandro Rosas y además también sobre la importancia de conocer y disfrutar nuestro entorno natural. Nuestra entrevista la dedicaremos a platicar sobre información falsa y verdadera en tiempos electorales, un tema interesante, así es que quédense con nosotros. Las elecciones son fenómenos complejos que involucran, por supuesto, cuestiones obvias como las propuestas, los partidos y los candidatos. Sin embargo, también existen otros elementos que definitivamente influyen en estos procesos, como son la violencia, la información, las noticias falsas, las redes sociales y, bueno, hasta la desinformación. Para platicar de todas estas situaciones y también de la importancia de su monitoreo, registro y estudio, recibimos esta tarde al maestro Luis Ángel Hurtado Razo, quien es académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y también un explorador eterno de las redes sociales. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, Rosa, pues un gusto estar aquí en tu espacio. Pues un gusto que estés aquí con nosotros para hablar de esto que nos toca y que nos involucra a todos hoy en día, pensando en los temas o en los tiempos que estamos viviendo, cuando pues se habla de que uno de los principales retos es ejercer un voto informado. ¿Qué es esto exactamente? ¿Cómo lo entendemos? Y lo más complicado, ¿cómo lo logramos? Mira, el voto informado es una tendencia que surgió justamente en las distintas democracias alrededor del mundo. Y esto tiene que ver con el acercamiento de la información por parte de las distintas plataformas políticas, estoy hablando de partidos políticos e inclusive los candidatos independientes hacia la ciudadanía. O sea, en qué consisten sus propuestas, su línea ideológica, su visión de cómo van a ejercer el poder, de llegar al poder, etcétera, etcétera. Entonces, el voto informado es justamente el acercamiento por parte de estas instituciones, pero no solamente eso. También hoy en día, con el auge precisamente de los medios de comunicación colectivos masivos, pues se ha involucrado a instituciones de corte pues educativa, pero también a instituciones que organizan o que son los encargados del desarrollo de los procesos electorales. Pero más allá de eso, también se le ha sumado hoy a los medios de comunicación, a la prensa, a la radio, a la televisión, y no se diga hoy en día con el ámbito digital, pues a todas las plataformas digitales. Este es el siguiente punto. ¿A quiénes nos toca? Hablas, por ejemplo, de la responsabilidad y la necesidad que tienen los candidatos, los partidos, de dar a conocer sus propuestas. Hablamos de las personas que tenemos, pues, también la responsabilidad de informarnos. Pero hay otros actores o factores intermedios que tienen que ver con las instituciones. ¿Quiénes son, digamos, los actores que participan en un voto informado? Bueno, vamos a ponerlo por niveles. El nivel 1, que es donde, digamos, vamos a encuadrar o vamos a encasillar pues a los políticos, por una parte, y cuando hablo de políticos, no solamente son los candidatos, sino también son los partidos políticos, y también aquí vamos a meter, digamos, a las autoridades, digamos, encargadas del proceso electoral, en nuestro caso en México, el Instituto Nacional Electoral y todos los soples que existen alrededor de la República. Luego tenemos un siguiente nivel, que es el nivel informativo. Ahí entran los medios de comunicación, los tradicionales, la prensa, la radio y la televisión, que son parte, digamos, de la difusión de las plataformas de los distintos actores políticos, los partidos políticos, los candidatos y también de las autoridades electorales. Y por último tenemos un tercer nivel, que es en el ámbito de lo social. Ahí entran justamente pues las organizaciones no gubernamentales o inclusive las instituciones del gobierno, entre ellas las instituciones educativas. Las universidades hoy en día han jugado un papel importantísimo del acercamiento de la información política de los partidos políticos, de los candidatos hacia la ciudadanía. Y también hay organizaciones no gubernamentales en las cuales que son parte, digamos, o órganos autónomos de los propios, del propio gobierno, en los cuales también están involucrados, digamos, en el tema del proceso electoral. Ahí podría entrar el Instituto de Transparencia y de Acceso a la Información, también puede entrar también la Secretaría de la Función Pública, porque también
transmite pues todo lo que tiene que ver justamente con los candidatos, que si sus propiedades, que sus bienes materiales, hoy con la ley de 3 de 3, bueno, todo eso. Y también el ciudadano hoy en día, dentro de la concepción de la democracia moderna, pues también es partícipe de la información o de transmitir la información, digamos, en el ámbito social. Y ahí entran justamente los medios de comunicación digitales. Uno hoy en día se vuelve medio de comunicación digital, desde sus redes sociales puede ejercer precisamente ese derecho y esa facultad de transmitir información de corte electoral. Pero implica ciertas responsabilidades y tocaste Claro. el punto al que íbamos. Estamos hablando de informarnos por un lado, pero debemos pensar en la forma en que se comunica toda esa información. ¿Cuáles son, digamos, pues los puntos, los requisitos que se deben tomar en cuenta para que se logre, lo que decíamos al principio, este voto informado? Bueno, el primer requisito, y eso viene desde la Constitución y por supuesto desde el Código de Procedimientos Electorales, que viene desde una reforma desde el año 2007, es que los partidos políticos y los propios candidatos deben de informar de una forma veraz. ¿Qué quiere decir eso? Que no se puede calumniar, no se puede hacer injuria, no se puede hacer un discurso que incite a la violencia o que genere, digamos, discriminación en contra de alguno de los participantes. Son como los requisitos que ya establece la propia Constitución y por supuesto también el Código de Procedimientos Electorales. Ahora yo te diría a ti, ¿eso se cumple? ¿Eso realmente está ocurriendo? Pues lamentablemente no. ¿Por qué? Porque varios de los partidos políticos, los aspirantes a los distintos cargos, muchas veces le dan la vuelta, digamos, a esto y se atrincheran en dos derechos importantes. Uno de ellos es la libertad de expresión y otro es el derecho a la información. Muchas veces hay calumnia o mentiras y muchas veces esas mentiras pues son una suerte de manipulación de los datos. Hoy en día con los datos se puede decir, bueno, el índice de violencia o el índice de trabajo aumentó durante mi periodo de gobierno o todo lo contrario, aumentó la violencia o disminuyeron los trabajos en tu periodo de gobierno, porque tienen lecturas distintas a partir de las interpretaciones que dan a los propios datos. Ahí entonces, ¿cómo decimos quién está mintiendo y quién está diciendo la verdad? Sí, se vuelve un ambiente muy complejo cuando estamos hablando de que sí existe una legislación, pero en donde sí tendrían que jugar o tener pues una presencia más importante, quizás conceptos como la ética. Exactamente. ¿Qué papel juega, entendiendo todo esto que nos estás platicando, la información y la desinformación en los procesos o en tiempos electorales? Es importantísima. Primero, la información, pues los medios de comunicación y por supuesto las autoridades serían los primeros pioneros en los cuales deben de salvaguardar, proteger precisamente la información veraz que le va a dar a la ciudadanía, para que la ciudadanía, digamos, tome una decisión acorde a sus necesidades y a sus principios y a su ideología. Eso por una parte. Pero ahora tenemos un virus que yo así lo he sustentado en diferentes publicaciones y diferentes espacios de investigación que yo tengo en la UNAM, es el virus de la desinformación. Lamentablemente con la llegada de Internet, así como nos llegaron tantas cosas, hay muchísima información, mucho acceso a la información, también hoy en día ese acceso a la información pues viene con este virus que es la desinformación. ¿Por qué lo digo, Rosa? Muy importante. Porque antes pues los medios de comunicación tradicional, la prensa, la radio y la televisión, pues eran los guardianes de la información en todos los sentidos. Ellos pues les llegaba información de diferente índole y ellos tenían la obligación, o tienen más bien la obligación de verificarla, autentificarla y al momento de autentificarla y verificarla, transmitirlas a la sociedad. Hoy en día con los medios de comunicación digitales o internet, pues cada uno se vuelve un medio de comunicación o cualquier usuario se vuelve un medio de comunicación andando. Y que ya es importante hacer la distinción entre medios de comunicación y redes sociales. Exactamente. Ahora con la llegada de Internet, cualquier usuario pues tiene la libertad y por supuesto tiene el ejercicio y el derecho de poder expresarse públicamente en un espacio público, que es el espacio público digital. Pero aquí es la cuestión, no todos ellos, y debo decirlo así, tienen las facultades y las actitudes para transmitir información. ¿Por qué lo digo? Porque no todos ellos tienen la capacidad para verificar, para hacer todo este proceso de contrastar, de inclusive cuestionar la información que les llega, y en ese sentido, al no tener estas habilidades o estas actitudes, pues muchas veces no sirven de filtro ante la sociedad y difunden información que muchas veces es inexacta o falsa. ¿Y esto qué ha provocado en los últimos años, estimada Rosa?
Que esta información inexacta o falsa, pues es la que ha empezado a inundar Internet. Y hoy en día se ha vuelto un riesgo en las distintas democracias alrededor del mundo, porque esta información inexacta o falsa, pues apela más a las emociones, más que a la razón, porque pues es una forma de acercar más fácil el conocimiento o la información a la ciudadanía y se vuelve viral en cuestión de segundos o minutos. Claro. ¿Qué ha pasado? No lo digo yo, lo dice la Universidad de Harvard, que hizo una investigación justamente que publica en el 2021, donde analiza 10 años de tweets, en ese tiempo porque todavía existía Twitter, 10 años de tweets en los cuales comprueba precisamente que los tweets que tenían información falsa se propagaban 26 veces más rápido que los tweets que tenían información verdadera, que a lo más que llegaba la información verdadera era propagarse 6 veces más. Entonces, estamos hablando… Exactamente, es impresionante, es un mundo, porque, y lo que sí encuentra la Universidad de Harvard es que las características que tenía esta información falsa y que se propagaba más fácil era que apelaba a las emociones, apelaba a las fobias, apelaba a los miedos, a las inseguridades, a ciertos prejuicios que tenía la misma sociedad y que eso era el detonante para que se volviera viral. Entonces, en tiempos electorales, pues eso ha sido la pesadilla para las distintas democracias, porque ha propiciado que la información verdadera pues no sea tan atendida por la sociedad o tan llamativa o de tanta importancia, y la información falsa pues sea de mayor importancia y más atendida. Y esto es algo que sucede en todos los ámbitos. Aquí durante mucho tiempo que hablamos única y exclusivamente sobre pandemia y COVID-19, distintos investigadores nos compartían pues un poco la preocupación sobre esto que estás explicando, de que era mucho más o parecía mucho más efectiva y que llegaba a más personas la información falsa que se propagaba para curar, para atender o para prevenir el contagio por COVID-19, más que lo que daban a conocer las instituciones oficiales, las universidades y donde se hacía investigación. Pero bueno, hoy dejémoslo aquí como paréntesis y hablemos de todo esto. Razones sobran para llamarle virus a la desinformación, pero estamos hablando también de información inexacta, de fake news. ¿Es lo mismo? ¿Son cosas diferentes? ¿O cómo las identificamos? Mira, yo lo he estudiado durante varios años y es el mismo, digamos, la misma herramienta que es la mentira. La mentira a lo largo de los siglos y años ha ido evolucionando. En su primera etapa la mentira pues se conoció como rumor, murmuración, etcétera, etcétera, hasta llegar a la etapa que yo le he llamado la etapa profesionalizante de la mentira, con la desinformación. ¿Qué diferencia hay de la mentira, digamos, en cuestión de rumor o murmuración de la desinformación? Pues hay un mundo de cambio, porque la mentira, digamos, que estaba acorde a la murmuración y el rumor, pues era una mentira esporádica, que a alguien se le ocurría y a partir de eso se hacía un chisme, una murmuración, un rumor. En la desinformación, el alcance es otro factor importante. Claro, se quedaba a veces en el ámbito local y a veces con el paso del tiempo pues sí escalaba. La desinformación no. La desinformación, hay todo un ejército de personas, y cuando digo un ejército de personas es que había muchísimas personas planeando desde diferentes enfoques, ya sea desde la comunicación, desde la política, desde la economía, desde la biología, la química, la física, la arquitectura, la ingeniería, cómo esa desinformación o cómo esa mentira profesionalizante, que en ese caso era la desinformación, podía tener mayor eficacia. Y ahí inmiscuía a muchísimas personas. ¿De dónde surge? ¿A quién beneficia, particularmente hablando de procesos o de tiempos electorales, Luis? Híjole, pues es que la mentira está siempre asociada o ha estado desde que la he estudiado a lo largo del tiempo a la política. Ha sido una herramienta que ha sido parte de la política desde su origen. Entonces, la desinformación pues se hizo precisamente para beneficiar los procesos políticos de diferente índole, no solamente los procesos políticos de índole electoral, también tenía que ver con otros factores como de gobernanza, ejercicio del poder, etcétera, etcétera. Pero a esto voy. Con la llegada del Internet, la mentira profesionalizante que fue la desinformación evoluciona al ámbito digital, y ahora la cuestión es que está al alcance de cualquier persona. Y al estar al alcance de cualquier persona es que antes la mentira solamente inmiscuía precisamente o estaba muy vinculada al ámbito político.
Ahora con Internet, pues ya la podemos ver en diferentes facetas. La vemos en la faceta, digamos, que tú lo comentabas muy bien, en el SARS-CoV-2, COVID-19, con la pandemia, en el ámbito de la salud. También vemos a la mentira en su versión digital con las fake news, en el ámbito de lo económico, de lo cultural, inclusive hasta lo deportivo también entra. O sea, hoy en día las fake news ya están en cualquier espacio, no solamente en el ámbito político y electoral. Podríamos hablar de un montón de temas relacionados con esto que estamos viviendo hoy en día, pero se acerca el final de nuestra plática y quisiera preguntarte entonces cuál es tu opinión con respecto a cómo influye toda esta desinformación o sobreinformación o inexactitud en los procesos electorales y por lo tanto en el tema que nos toca directamente, que es un voto. Híjole, pues mira, yo desde el 2009 que he empezado a hacer, digamos, una revisión de los distintos procesos electorales, no solamente en México, sino en todo el mundo, donde han utilizado justamente a las fake news y a la desinformación para manipular la opinión pública. Estamos hablando del 2009. 15 años de argumentos. Sí, exactamente. Estoy hablando de cerca de 198 procesos electorales que han ocurrido donde han utilizado justamente la desinformación. De esos 198, han logrado, digamos, a partir del uso de las fake news, 160 alrededor del mundo. La gran mayoría. La gran mayoría. ¿Por qué? Porque han utilizado diferentes herramientas en las cuales ya inclusive hay inteligencia artificial, ya hay por supuesto segmentación de la audiencia, el uso de las redes sociales, bueno, una infinidad de sucesos. Hay sucesos muy emblemáticos en donde se utilizó precisamente a las fake news y a la desinformación para manipular, pues es el caso de la elección en 2016 de Donald Trump en los Estados Unidos. Y así como ese, bueno, yo te puedo hacer una lista enorme de personajes que han llegado justamente a la presidencia o al puesto de primer ministro, justamente utilizando a la desinformación y a la manipulación de la opinión. Un reto importante, en menos de un minuto, ¿cuáles son las alternativas para evitar dejarnos llevar por esta desinformación a la hora de emitir nuestro voto? Yo doy 4 pasos importantes. 1, no creer toda la información que surge o fluye en Internet. 2, tratar de contrastar o salirnos tantito de Internet y ver otros medios de comunicación, la prensa, la radio y la televisión, para comparar la información. Seguimos siendo útiles de muchas maneras. Por supuesto, es importantísimo. 3, no subirnos al tren del famoso mame, ¿no? Que se sube una tendencia y ahí vamos y a veces no nos informamos y ya estamos haciendo juicios de valor a partir inclusive de desinformación, que es la tendencia. Y punto número 4, y que es desde mi punto de vista uno muy importante, que tiene que ver justamente con tratar de acercarnos a las fuentes oficiales de información, los medios de comunicación, los partidos políticos, los candidatos y por supuesto también a las universidades. Por supuesto que hay algo que se puede hacer, aunque sea un reto en verdad importante, cuando estamos hablando de que son alrededor de 98 millones de electores los que vamos a estar votando el próximo 2 de junio y alrededor de 15 millones son jóvenes que principalmente sus medios y herramientas de comunicación son las redes sociales, pero siempre hay algo que podamos hacer y considerar, por supuesto, que el 2 de junio no es el final, sino el comienzo de una nueva era electoral, política y, por supuesto, social. Muchísimas gracias, Luis Ángel Hurtado Razo, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra universidad, por estos minutos y por acercarnos así de forma tan relajada a temas tan complejos y que nos interesan y que nos involucran de muchas maneras. No, al contrario, Rosa, un gusto y un honor estar aquí. Gracias, Luis. Y ahora seguimos con más información, precisamente hablando todavía del proceso electoral en México, que sabemos incluye el cambio de presidencia. Y es que el 2 de junio, alrededor del 30% de los votantes, como les decía, serán jóvenes, por lo que resulta en verdad importante conocer su perspectiva en torno a la decisión que tomarán. Y es por ello que el Museo de las Constituciones de la UNAM imparte la charla titulada Jóvenes y su derecho a votar, ¿cuál es el panorama? Esta tendrá como invitado a Eloy Caloca Lafont, quien pertenece al Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, el PUEX de la UNAM. Y bueno, la plática es este martes 28 de mayo a las 6 de la tarde y además de asistir de forma presencial, podemos seguirla a través de su página de Facebook, que es museodelasconstituciones.unam.mx y la página de Facebook es MUCO. Servir al poder o servirse del poder. ¿Qué siente una persona que llega a la silla presidencial? Sobre algunas particularidades de los presidentes que ha tenido nuestro país, nos platica enseguida Alejandro Rosas en el lado B de la historia.
La historia de los presidentes tiene de todo como en botica. A veces es una historia extraña, a veces es bizarra. Hemos tenido de todo. Y aquí les traigo una numeralia presidencial muy especial. Acompáñenme. ¿Quiénes son los presidentes que se enamoraron de la silla presidencial? Bueno, el primero fue Porfirio Díaz, con 31 años en el poder y 8 periodos presidenciales. El segundo, Benito Juárez, 14 años ininterrumpidos y 5 periodos presidenciales. Y en el caso de Santa Anna es muy extraño porque él fue 11 veces presidente entre 1833 y 1855. Pero si sumamos todos sus periodos, solo le alcanzó un sexenio, 6 años. El que menos duró en la presidencia fue Pedro Lascurain, con 45 minutos en el poder para sustituir a Madero. Dicen que duró tan poco que ni tiempo le alcanzó de robar. El más joven de todos los presidentes de México fue el general Miguel Miramón. Llegó a la presidencia de 27 años, pero ojo, era presidente por parte de los conservadores y al mismo tiempo compartía la lucha por el poder con el presidente de los liberales, que era Benito Juárez. Esto ocurrió en 1859. ¿Quiénes son los presidentes que han llegado al poder con más edad? Bueno, quitemos a Porfirio Díaz, que ocupó la última vez el poder de 80 años. Pero luego vendrían, en primer lugar, Andrés Manuel López Obrador con 65 años de edad, luego Adolfo Ruiz Cortines con 62, que era considerado el más viejo, y él se defendía diciendo, me quieren para presidente, no para semental. El tercer lugar, Victoriano Huerta con 59, y siempre muy avejentado Carranza, pero tenía solo 58 años. Gracias a la intervención divina de la Virgen de Guadalupe, o a quienes ustedes quieran, solo 3 presidentes han muerto en funciones. Miguel Barragán en 1836, de muerte natural, que fue el primero que enfrentó la rebelión de Texas. Luego Benito Juárez en 1872, de una afección cardíaca. No lo envenenaron, esa es una mentira. Y el tercero fue un asesinato. Venustiano Carranza murió en 1920, asesinado en Tlaxcalantongo en ejercicio de sus funciones. ¿Por qué Madero y Obregón no los consideramos aquí? Bueno, porque Madero ya había renunciado a la presidencia cuando lo asesinaron y Obregón solo era presidente electo. Le faltaban algunos días para protestar como presidente constitucional. ¿Qué estados de la República nos han dado más presidentes? Bueno, la primera es la Ciudad de México con 12, Veracruz con 8, entre ellos Antonio López de Santa Anna y Miguel Alemán. El tercer lugar con empate con 5, Coahuila, Madero, Carranza, por ejemplo, Sonora, Obregón y Calles, y Puebla, se los dejo de tarea. Cuarto lugar, Michoacán con 4, Cárdenas, Calderón. Quinto lugar, Jalisco con 3, uno de ellos, Victoriano Huerta. Muchas historias, muchos números, muchas estadísticas, muchos presidentes. Esto fue el lado B de la historia. Los espero en la próxima. Así que hoy tenemos tarea. Y bueno, mirar con atención todo aquello que nos rodea es una manera de conocer nuestro entorno, pero también es la oportunidad de dar el primer paso para preservar nuestra riqueza natural. Sobre el término ceguera vegetal nos explica hoy nuestra biodiversidad. ¿Qué tienen en común las llantas, los antiinflamatorios, el papel, la vainilla y el chocolate? Que todos están hechos a base de plantas. Hoy en día muchos no sabemos de dónde vienen las cosas que utilizamos, sobre todo quienes vivimos en la ciudad. Seguro te has comido un chocolate, pero ¿alguna vez te has preguntado dónde crece el árbol o cómo es la semilla del cacao? Hagamos otra prueba. Si vas al parque o a algún jardín, ¿cuántas plantas conoces? Si la respuesta es que pocas, seguramente tienes lo que los biólogos Wondersee y Schussler llamaron ceguera vegetal. Y no es solo que no reconozcamos a las plantas que nos rodean, sino que muchas veces tampoco apreciamos su importancia. Cuando ves un sillón te preguntas de dónde salió la madera, la tela que lo forra o las fibras de su interior. En el 2018, un estudio dio a conocer que en los países industrializados, más del 30% de los niños de 9 a 12 años no sabían que las frutas se cultivan, incluso algunos creían que las manzanas crecen en el supermercado. Pero esto no es solo un problema de los niños. Si tú vieras la orquídea de la vainilla, ¿la reconocerías? ¿O solo la has visto en extracto? ¿Reconocerías la vaina quizás?
A lo largo de tu vida seguramente has utilizado medicamentos muchas veces, pero ¿sabías que muchísimos de ellos existen gracias a las plantas o a los hongos? Muchos antiinflamatorios provienen de la amapola. Los anticonceptivos surgieron de la planta del barbasco. La aspirina proviene de la corteza del sauce blanco. E incluso medicamentos para el corazón, como la digoxina, se extraen de una planta. Pese a lo vitales que son para nuestra existencia, al menos el 40% de las plantas del mundo están en peligro de extinción, según un informe del 2020. Si queremos salvarlas, necesitamos curar nuestra ceguera vegetal. Conocer las plantas, prestarles atención y hasta quererlas puede ser vital para que tomemos medidas para su conservación. No son solo materias primas para nuestros objetos, son el sustento de casi toda la vida en la Tierra. Por eso te invitamos a salir al jardín, parque o a la calle y a admirar nuestro entorno. Redescubre las plantas que nos rodean y cuídalas. Nos toca cuidar todo este entorno para seguir disfrutando de esta gran riqueza natural con la que contamos. Así terminamos nuestro programa de hoy y también la semana, agradeciendo a Mónica Ponce su participación en la interpretación de lengua de señas y recordándoles a todos ustedes que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales. Están apareciendo en este momento en nuestras pantallas para que nos hagan llegar sus dudas y sus comentarios. Gracias también a todo el equipo que hace posible esta transmisión. Nos vemos el próximo lunes. Que tengan un excelente fin de semana. Mi nombre es Rosa Brizuela y nos vemos el lunes. Adiós.